Por ejemplo, en lo que sería la lista de diputados nacionales, estamos en una conversación muy avanzada con Victoria Villarroel, o sea, y después algunos lugares se están definiendo en este momento, pero vamos a tener personas de muy alto calibre, por ejemplo, como Gustavo Nigosogian, que es un especialista en temas de compliance a nivel internacional, o sea, un gladiador contra la corrupción, por ejemplo. Sí, también estamos, o sea, uno de los abogados que me representa en algunos casos a mí, que es el doctor Diego Españolo, así es que ahí tenemos una lista muy fuerte y también tenemos una lista muy fuerte para lo que tiene que ver con la legislatura, donde quien va a estar encabezando seguramente la lista es el economista Ramiro Marra, así es que... Javier. Ramiro, ¿A qué te referís con recuperar la libertad? Mira, Argentina... Por ejemplo, la presión fiscal que tiene no es propia de un país libre. De hecho, Argentina en el ranking de países de libertad económica está entre los peores del mundo y cada vez retrocede más. A ver, un país que tiene cepo, eso no es libertad. Un país que tiene esta presión fiscal, eso no es libertad. Un país que tiene 70.000 regulaciones, eso no es libertad. ¿Sí? Y la libertad va siendo cercenada de distintas maneras. O sea, voy, por ejemplo, en el caso del cepo. CEPO es no solo que es una medida inmoral, sino que es una restricción a las libertades individuales. Fíjate lo que pasó, estaba jugando la final Argentina con Brasil por la Copa América, el Banco Central ¿sí? Manda una medida que regula y hace más difícil las operaciones del contado con liquidación, es decir, el dólar paralelo, uno de los dólares paralelos. Bueno, eso, digamos, es de una gravedad enorme en distintos aspectos. Primero, la existencia de un cepo es grave, porque eso lo que está haciendo es restringir tu conjunto de consumo. O sea, si yo gano mi propio dinero, yo me lo podría ganar como a mí se me da la gana. No, el gobierno dice, esto podés comprar, esto no podés comprar. O sea, te dice, no podés comprar dólares. La verdad que los dólares es lo que el argentino determinó que era la reserva de valor. Para nosotros es la reserva de valor. Consecuentemente te está castigando el consumo futuro. Por lo tanto, no solo te está pegando en tu consumo presente, te está pegando en tu consumo futuro, te está empobreciendo, te está restringiendo la libertad de ahorrar en lo que vos quieras, ¿sí? Y no solo eso, sino que además eso te obliga a retener más pesos en el bolsillo, con lo cual aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, que además... Sí, es un robo porque es un impuesto no legislado. Fíjate, por ejemplo, la cantidad entonces de atrocidades que tenemos que vivir los argentinos en esta maraña del Estado presente. Javier, perdón, Dani. ¿Cómo podés separar lo personal de lo profesional? Digo, la amistad de la política, puede ser que sos muy amigo de otro economista como Martín Tetaz. Sí, claro. Que ya tomó una determinación de acompañar a María Eugenia Vidal, ¿no? Digo, eso lo puedes separar porque te escuché en declaraciones bastante duras y fuertes. Pero no contra Martín. No, contra Juntos por el Cambio. A ver, vamos Vos hablás sí, claro, de Juntos por el Cargo, decís, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, yo soy amigo de Martín Tetaz. Exacto. Es una persona que le tengo un afecto enorme. Y lo podés separar eso. Digamos, es una persona a la cual le tengo un respeto profesional muy grande. Yo he hecho, digamos, distintas actividades con Martín y, o sea, y mi opinión sobre Martín Tetaz no va a cambiar, sí, digamos, porque seamos adversarios políticos. Es decir, por lo tanto, mi cariño y mi respeto hacia Martín Tetaz, o sea, sigue siendo el mismo. Lo que yo creo es que no es ni más ni menos que un caballo de Troya. Es decir, esto es una típica estrategia de Juntos por el Cargo, donde te pone uno bueno y después atrás te pone, digamos, o sea, todo el tren fantasma. Ahora, desde Juntos por el Cambio, algunos analistas en la previa dicen, López Murphy va a competir contra la lista María Eugenia Vidal, posiblemente saque la minoría, pero la figura de López Murphy como candidato Juntos por el Cambio puede neutralizar ese voto liberal que en principio se podría ir con Milei en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, hablan de candidatos espejos. Claro. Él y López Murphy. Claro, porque dicen López Murphy de alguna manera puede neutralizar ese voto liberal que lo puede contener entre Juntos por el Cambio. Bueno, digamos, o sea, será la estrategia que habrá diseñado el jefe de ese espacio, Horacio Rodríguez Larreta, digamos, poniendo, digamos, algún tipo de liberal que, digamos, dispute... ¿Qué opinás de López Murphy? Ahí te completo También de Ricardo tengo un gran cariño, o sea, es una persona con la cual yo tengo una excelente relación
y es más, o sea, hemos hecho muchas presentaciones juntos, hemos hecho muchos viajes juntos, hemos presentado libros juntos, él ha prologado muchos de mis libros, o sea, pero bueno, de vuelta, es lo que él ha decidido, digamos, o sea, yo no considero que, digamos, se combate al socialismo con socialismo cool. Esas son decisiones personales. Hablaste recién de restricciones. ¿Cuán cerca está la economía argentina de parecerse a la de Venezuela? Lamentablemente cada día nos parecemos más a Venezuela. Es decir, en Argentina no hay una plena conciencia de lo que son los 3 derechos básicos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y eso, digamos, vale en todos los espacios políticos, porque vos fíjate, si yo te marco algo aberrante, ley de alquileres, ¿quién la mandó? El oficialismo. No, Juntos por el Cambio, con Lipovetsky. La ley de góndolas, otra aberración. ¿Obra de quién? De la señora Carrió. Es decir, es más, el anterior gobierno restableció el cepo, ¿sí? Digamos, con lo cual restringió las libertades individuales, tampoco respetó el derecho de propiedad, ¿sí? También subió los impuestos. Ahora, claro, estamos comparando, digamos, ahora si ponemos a Frankenstein Reloaded, obviamente nos hicieron 18 reformas fiscales para subirnos los impuestos, y sí, claro, es un espanto, pero son todos malos, o sea, digamos, o sea, es una diferencia entre, digamos, el socialismo de buenos modales, sí, que es el Juntos por el Cargo, y digamos lo que es el socialismo de malos modales, que es el Frente de Chorros. Javier, sí. perdón, recién estabas hablando esto de las libertades, lo decís en varias oportunidades. Me gustaría saber tu opinión justamente con lo que está pasando en Cuba actualmente y cómo el gobierno ya salió justamente a apoyar, no patria y vida, sino todo lo contrario, patria o muerte. Bueno, esa es una de las tantas aberraciones de este gobierno. Ahí, digamos, o sea, con lo crítico que soy del gobierno anterior, hay que reconocer que en el plano internacional estaba bien orientado, es decir, no se hubiera alineado con los asesinos de la isla cárcel. Eso es, digamos, digo, porque también, así como hago las críticas, tengo que reconocer las cosas que estaban bien. La verdad es que a mí me parece tristísimo. La realidad es que para que el mal triunfe solamente alcanza con que los buenos no hagan nada, y tomar una posición neutral en una situación de estas características verdaderamente es ponerse del lado de los malos, o sea, es ponerse del lado de los dictadores, es ponerse del lado de los asesinos. Y esto es muy interesante porque a veces uno tiene la sensación que la izquierda, porque yo, digamos, yo estuve manifestando ahí, sí. Había un cordón policial que separaba y de un lado estaba toda la izquierda argentina apoyando al régimen asesino, ¿sí? Y del otro lado estábamos los que, digamos, luchamos por la libertad y que creemos que la libertad es un valor. Y en ese contexto, uno, digamos, lo que tiene que ver de la izquierda es que a veces uno cree que son incoherentes, y no es que son incoherentes, sino que en realidad está permitido cualquier atrocidad a la gente de izquierda y se le prohíbe todo a aquel que no está alineado con la izquierda. Claro. O sea, eso es muy interesante porque muchas veces uno tiene la sensación que hay una suerte de doble estándar. No, no hay un doble estándar, hay una forma de pensar de la izquierda, es que a la izquierda se le permite ahora todo. Es de esperar que vos, como liberal que sos, te preguntes sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre dictaduras, porque son dictaduras, y te manifiestas en contra y denuncias violaciones. Bueno, pero fíjate esto, yo, digamos, me manifiesto, ¿sí?, en contra de la dictadura cubana, lo llamo dictadura, la señora Vidal no, habla del gobierno cubano. Bueno, está bien, pero te llevo a otro punto, porque la izquierda en la campaña te va a decir a vos, por ejemplo, los liberales apoyaron la dictadura militar argentina que violó derechos humanos. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque el liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de toda la historia, Alberto Venegas Lynch, hijo, señala, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Una dictadura no puede ser consistente con un programa liberal, porque la libertad no se corta en gajos. O sea, la libertad es un concepto. Justamente en el corte, perdón que lo cuente, pero estábamos recordando lo que había sido mi anterior visita acá, y ustedes recuerdan, o sea, yo, digamos, daba respuestas sobre distintos aspectos y siempre desde una perspectiva liberal,
porque es una filosofía de vida, o sea, el liberalismo es una filosofía. Obviamente que tiene dentro de esa filosofía, sí, una parte vinculada a la economía. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, yo recién hice el análisis del cepo, y si ustedes se fijan, lo que puse en el medio del juego fueron las libertades individuales, ¿sí? Y la cuestión moral. Es decir, esa es la forma, digamos, cómo se encaran este tipo de cuestiones desde la perspectiva Javier, de un liberal. Más allá de lo que pasa en Cuba, que por supuesto nos interesa y lo seguimos de cerca, también nos interesa muchísimo lo que pasa acá y lo que puede pasar acá, como decimos siempre, después que pasa la inundación, lo que el agua deje. Cuando la pandemia termine, porque en algún momento vamos a salir de esto, ¿cómo vamos a quedar los argentinos parados? A ver, desde mi punto de vista, Argentina es una economía que está al borde del estallido en el plano económico y los indicadores son absolutamente desfavorables. No, eso ya lo sabemos, pero digo, No, bueno, pero ¿qué tipo de solución encontrarías vos? a ver, solución, digo, a ver, una cosa es diagnóstico, otra cosa es solución. El diagnóstico ya O sea, sabemos, ¿no? O sea, bien no bueno, vamos a digo, quedar. yo no sé, digo, o sea, cuánto está claro, digamos, del diagnóstico, porque, digamos, o sea, tenemos un desequilibrio monetario de 10-1, tenemos un desequilibrio fiscal propio de una crisis colosal, tenemos un desequilibrio en el mercado de cambio de 80% en la brecha, tenemos un desequilibrio en actividad con un PBI per cápita que, si todo sale bien, va a estar en el orden de 15 o 20% debajo del 2011 y no crecemos genuinamente desde 1998. Destrozamos 225.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años. Sí, digamos, el salario real es el del 2004, tenemos 50% de pobres y 10% de indigentes. Sí. Digo, ¿Cómo se sale de esa eso? situación, digamos, te marca, digo, que estamos a punto de explotar y con lo que, digamos, y haga o no haga el gobierno, digamos, o sea, como lo piensa estos problemas el gobierno, va a estallar de cualquier manera. La única forma que vos tenés de salir de esto es haciendo reformas estructurales en favor del crecimiento económico. Eso, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo lo estoy planteando con reformas de 3 generaciones. La reforma de primera generación, segunda generación y tercera generación. La reforma de primera generación incluye una reforma del Estado, donde básicamente se elimina muchísimas partidas del gasto público vinculadas principalmente al robo de la política y a la ineficiencia técnica del Estado, ¿sí? Para poder bajar los impuestos, para poder volver a dinamizar la oferta de la economía, ¿sí? Además, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, y cuando vos tenés esas 2 reformas hechas, como parte de la primera generación de reformas, avanzás hacia la apertura de la economía. Eso lo que te va a dar es que por lo menos vas a tener 15 años de fuerte crecimiento económico. Con fuerte crecimiento económico vos podés recién pasar a las reformas de segunda generación. La reforma de segunda generación tiene que ver con la reforma del sistema previsional, para que vos no generes daño en los derechos adquiridos de los jubilados actuales, la reforma administrativa del Estado, ¿sí? Para racionalizarlo, para llevarlo, digamos, a un tamaño razonable, pagable, pero, por ejemplo, entonces vos podrías hacerlo con programas de retiro voluntario, tal que los empleados públicos se vayan del Estado, ¿sí? A trabajar en el sector privado y además con una indemnización, es decir, con un fuerte incentivo. Hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación fiscal. Y no funcionó mucho. ¿Cómo? ¿No? En los 90 se hizo y proliferaron los remises, los carripollos, las roticerías. Pero está bien, digamos, el punto está bien que lo levantes, Daniel, porque, digamos, las reformas de los 90, en algunas partes no se avanzó todo lo que se tenía que avanzar. Entonces, cuando vos generás procesos, por eso, si vos te fijás, yo hablé de reformas de primera generación y de segunda generación. Esto tiene que ser parte de la reforma de segunda generación cuando vos pusiste de pie a la economía para que empiece a crecer. ¿Pero cuántos años va a llevar eso? ¿De cuántos años estamos hablando? Todo el proceso para que Argentina vuelva a ser un país desarrollado demanda 35 años aproximadamente. Lo interesante es que más de la mitad del crecimiento económico se logra en 10 años. Por lo tanto, digamos, las generaciones presentes viven una fiesta, digamos, Lo que pasa es que acá solemos tener gobiernos que piensan a corto plazo porque también tiene que ver con lo que a ellos les sirve. Por o sea, supuesto. nadie quiere una planificación a 35 digamos, años donde ya no van a no, estar no, en el poder. para ver que le quieren dar al Estado, porque- tampoco es planificación, o sea, es dejar que las fuerzas del mercado se liberen, es ir liberando las fuerzas del mercado para que
justamente este tipo de cuestiones son las que generan el crecimiento económico genuino. Ahora, podemos seguir pensando con la miopía del corto plazo y así estamos, no o sea sirve, que no Argentina, sirve. digamos, ha tenido recuperaciones cíclicas y después, o sea, terminamos peor. Es decir, Argentina, para que tengan un orden de magnitudes, hoy el PBI per cápita argentino, medido al dólar paralelo, es de los peores de América Latina, está debajo de Paraguay, es menos de 5.000 claro. dólares. Vos sabés que ahora cuando termina Más Info a las 12 del mediodía comienza Más Campo con el Leonardo Col y un gran equipo, programa dedicado a las noticias del ámbito rural. Te pregunto, Javier, un tema polémico, por lo menos siempre está en todas las campañas, tema retenciones. ¿Qué opinan ustedes del liberalismo con las retenciones? Una aberración. O sea, ¿Vos, A ver, vos a ver, crees que hay no- que eliminarlas todas las retenciones, el 100%? Sí, claro. Porque se obvio. financia gran parte del gasto. Baja el gasto, del público. Bueno, pero a ver, y yo puedo hacer la contraparte. ¿Vos estás a favor de que haya robo en el gasto público? No, por No. favor, claro. que no. Bueno, a ver, el estudio del BID muestra que la peor región del mundo en términos de ineficiencia técnica es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y no solo que tiene 7,2% del PBI de ineficiencia técnica, de esos 7,2, 5 puntos de los 7 son robo. Se los llama filtraciones. Pero no lo podés hacer de un momento a otro. Vamos a suponer que te eligen, bueno, Javier Milei, sos nuestro ministro de Economía. Perfecto, asumís. Dice, bueno, no cobro más retenciones. Si dejás de hacer eso de un momento a otro, se te desbalancean las cuentas públicas, porque necesitas No, un es tiempo que para bajar el gasto es que público. justamente- ¿Cuánto tiempo necesitas para bajar ese gasto público? No, es que, a ver, Y coincido con vos, pero no creo en los pero tiempos. discúlpame, Daniel, a ver, cuando fue el programa de convertibilidad, la discusión que tenía justamente Cavallo con el Fondo Monetario Internacional era, mirá, las retenciones son muy importantes, el fondo le decía, no las bajes. Y lo que le dijo Cavallo es, las voy a sacar porque eso va a generar un fuerte impulso sobre el sector y el sector va a empezar a caminar enormemente. Y efectivamente así fue y terminó generando más recursos. O sea, es falso. Digamos, lo que pasa que, ¿sabes cuál es el gran problema, Daniel, acá? Que los políticos ladrones viven de cobrarnos los impuestos. Entonces, cada vez que hay que tocar un impuesto, siempre no se puede, sí, no claro. se puede, no se puede. Pues claro, porque ahora digo, yo te hago una pregunta, Daniel, yo tomo tu sueldo y te estoy sacando 1/3 del mismo. Y te digo, te lo devuelvo, ¿cómo estarías? Contento. Bueno, digamos, no, pero no contestaste, Daniel. No, por supuesto. Bueno, entonces... Si me ¿qué- retenés parte del sueldo y dejás de retenérmelo, y yo entiendo lo que vos decís, porque si a mí me dejás de retener 1/3 de mi sueldo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a consumir más. Bien, Esa plata, bueno, pero eso, ¿ves? Ahí está, Voy a está tener mayor perfecto. capacidad. Fíjate eso, fíjate esto, Ahí empieza a porque funcionar toda la suele, economía, claro. porque suele, el Estado suele decir que en realidad, por ejemplo, te lo hago con un ejemplo, la obra pública genera empleo. Es falso. No genera empleo la obra pública genera impuestos, porque vos la tenés que financiar. Entonces, ¿con qué la financiás? Con impuestos. Por ejemplo, puede ser impuestos presentes. Entonces te suben los impuestos hoy, te destruye consumo en otro lado. Vos mismo, Daniel, acabas de decir, voy a consumir más, por ejemplo. Claro. Otra cosa que puede hacer es financiarlo con emisión monetaria, o sea, con generar inflación, es decir, un impuesto a los que menos tienen, o sea, el más regresivo de todos los impuestos, porque castiga entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O lo puede financiar con deuda, una inmoralidad total y absoluta, porque lo hace sobre las generaciones futuras, sobre gente que ni siquiera vota, gente que no vive, gente que ni siquiera nació. A ver, entonces, eso, digamos, hay que entender la inmoralidad, digamos, del cobro de impuestos, ¿sí? Porque además, aun cuando vos si supusiéramos que el Estado tiene esa inteligencia que se arroga, que es prácticamente ser Dios, por eso el último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia, porque para poder gastar el Estado en lo que vos querés, tendría que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, claramente es algo que no tiene. Y entonces, pero al margen de eso, aun cuando gastara en lo que vos querés, en el medio no deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Y aun cuando fueran honestos, tampoco lo podrían hacer bien, porque nadie puede gastar bien el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado, ¿sí? Y además avanza sobre tus libertades individuales porque no te deja disponer del fruto de tu trabajo. Es decir, cuando vos te pones a pensar, el Estado es un ente monstruoso, ¿sí? Y que debería de largo plazo ser eliminado,
¿sí? Es decir, yo de hecho filosóficamente soy anarcocapitalista, yo considero que el Estado es nuestro enemigo y que hay que llevarlo a la mínima expresión y que esa mínima expresión tiene que contener el cero. La tecnología determinará cuánto puedo eliminar el Estado. ¿Qué pensás vos y qué piensa tu partido sobre algunas cuestiones sociales como el matrimonio igualitario, ley de cupo trans, la ley del aborto? Bien, vamos por partes. O sea, yo voy a contestar estrictamente por mis opiniones, ¿sí? Yo no me voy a rogar la respuesta de nadie. Pero vos no liderás tu No, bueno, está bien, digamos, o sea, está bien. Pero, a ver, si todos pensáramos iguales, no estaría pensando nadie. Y sería, digamos, bastante autoritario. Entonces yo, digo, sí puedo dar fe, digamos, de los valores que están en mi espacio en general. O sea, no existe la coincidencia 100%. Ahora, primer punto, matrimonio igualitario. Vayamos por partes. Para mí, digamos, o sea, vos te podés vincular con quien a vos se te dé la gana. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. O sea, para mí, o sea, me parece fabuloso, digo, que las relaciones, o sea, sean totalmente libres. Ahora, la pregunta es, ¿para eso necesitas al Estado? Pero esto ya no es con el matrimonio igualitario, sino con todos los matrimonios. Es decir, ¿por qué tiene que estar el Estado regulando las relaciones de los seres humanos, que algo que además se da puertas adentro? ¿Por qué decís que el adentro? Estado regula las relaciones? Ah, no, ¿y por qué tenés que, digamos, el matrimonio igualitario, que es en realidad, o el matrimonio civil común? O sea, es el Estado metiéndose adentro de las relaciones de los seres humanos. O sea, yo digo, o sea, como no creo en el Estado, o sea, tendría que ser libre y vos te podés vincular con quien ¿Pero por qué quieras. se mete el Estado? Yo decido si me caso o no. Sí, pero Con está otro ser regulado, humano. hay leyes. O sea, vos cuando, digamos, te casás tenés que cumplir determinadas condiciones que te impone el Estado. Cuando te separás también tenés que, digamos, o acaso no hay ley de divorcio y todo eso. Sí. Bueno, pero Ok, ¿y eso qué es? Es el Estado supone- metiéndose uno- adentro de tu relación. Eso, por ejemplo, contamina, ¿sí?, el diseño contractual del matrimonio civil convencional, ¿sí?, digamos, con su contraparte, que es el divorcio, que es digamos, deshacer el vínculo de manera metiendo al Estado en el medio. Eso, por ejemplo, genera comportamientos perversos que se llaman moral hazard, que vos, estando adentro del contrato, te comportás distinto de cuando... Pero nos estamos yendo. ¿Vos No, estás a no, favor no, o en contra no del nos matrimonio estamos yendo, igualitario? porque, digamos, cuando vos tenés la relación abierta, ¿sí?, es excelente. Y después, cuando está el contrato, suele empeorar de manera ¿A sustancial. favor o en contra del matrimonio igualitario, Javier No, Milei? no, no me hagas decir cosas que no diga. No, es una yo estoy lo que yo no estoy a favor es de la existencia del Estado regulando las relaciones de los seres Entonces, humanos. ¿cómo se Y eso casa? vale para... O sea, estás en contra del matrimonio, digamos. Claro. Estoy en contra del matrimonio. general. Claro. Ok. O sea, yo estoy en contra del matrimonio. O sea, digo, yo no creo en el matrimonio como institución. Me parece una institución aberrante. Ahora, después, porque yo considero que yo puedo estar vinculándome con todas las personas libremente sin que se meta el Estado adentro de mi vida. Ahora, O sea, Javier, yo eso coincido no con quiero vos aclarar. respecto a la Entonces, ¿eso qué institución quiere civil. decir? Que yo, digamos, me puedo vincular, digamos, vale, con cualquier tipo de ser humano, sí, que tenga la decisión sexual que se le antoje, que se autoperciba como se da la gana. Total, es un intercambio voluntario. Mientras que los intercambios son voluntarios, vale todo. Claro. ¿El aborto? Con el tema del aborto estoy en contra. ¿O se hubieras votado en contra del aborto? Definitivamente, porque ¿Y qué para mí pasa es con un esta asesinato... ampliación? ¿Qué pasa con la ampliación de libertades y lo de hacer lo que cada uno quiere con su cuerpo? Mira, a ver, yo entiendo, digamos, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero, digamos, el nene que está dentro no es su cuerpo. Esto es como, por ejemplo, yo decido hacer un viaje en avión. Entonces me voy a España. ¿Yo soy el dueño del avión? Sí. Te invito a subir al avión. Ahora sucede que en el medio del viaje, cuando estamos pasando por el Océano Atlántico, ahí decido ejercer mi derecho de propiedad sobre mi avión. Y te digo, andate. Claro. Es un asesinato, dale. Y desde tu punto de vista como liberal, ¿no? Digo, a ver, hablar de la no, intervención de pero Estado. Daniel, déjame aclarar Sí. esto porque es importante. Quiero que sepan que, digamos, esto es un debate dentro del liberalismo. Sí. No es que los liberales, digo, porque he escuchado a algunos imbéciles decir, no, porque los liberales tienen que estar a favor del aborto. No, hay liberales que estamos totalmente en contra del aborto porque es violentar el derecho a la vida, porque es ir contra el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y tengo, digamos, o sea, y me ampara, digamos, la biología, por decirlo de alguna manera, y la matemática, ¿sí? Y obviamente la filosofía. Pero al margen de eso,
quiero señalar que no es un debate cerrado, o sea, es algo que entiendo. se debate. Ahora, te hago una pregunta muy en cuestión en estos días, ¿no? Tema pandemia. Vos algo, justo la vacuna contra el COVID no es obligatoria, pero hay otras vacunas que son obligatorias en Argentina, porque el Estado te dice que hay un plan de vacunación. Un plan de vacunación obligatorio, claro, que los chicos deben cumplir hasta determinadas edades. Eso de alguna manera el Estado te dice, te vamos a vacunar o no. ¿Qué opinás como liberal? De si una madre o un padre no quieren vacunarse o vacunar a sus hijos. Pero, a ver, de vuelta. Porque también eso también es un tema de debate, de intervención del Estado sobre... Pero absolutamente, es un excelente punto el que haces, Daniel, porque lo que siempre se tiene que discutir en este tipo de cuestiones es, vos, por ejemplo, cuando me haces esa pregunta, ¿me preguntás a mí desde lo filosófico o me preguntás en el plano real? Ejemplo, si yo te contesto desde lo filosófico, digo, sí, ¿qué tiene que estar haciendo el Estado interviniendo en mi vida? O sea, ¿qué hace que, digamos, yo cuido a mi familia de la forma que me gusta, como se me da la gana, lo hago estudiar de la forma que se me da gana y todo lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay estado de bienestar. Cuando vos tenés estado de bienestar y además, como parte de ese estado de bienestar, se ocupa de la salud, naturalmente eso implica que esas externalidades que vos podés estar causando con determinadas enfermedades, como no las internalizás vos porque no está diseñada la sociedad con el formato de una sociedad anarcocapitalista, la va a tener que pagar otro. Entonces el Estado en esos casos lo que hace es buscar minimizar el daño sobre la sociedad, porque se supone que el estado de bienestar en ese mecanismo suple el seguro que no te dio el sector privado y porque... Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer el Estado? Tendría que hacer testeos masivos y vacunación masiva. Lo que pasa es que como estamos con un gobierno ladrón, el año pasado no testeó lo suficiente porque como la de ellos no se toca, no se testeó suficientemente. Y después, digamos, o sea, repite el error al otro año, o sea, este año, sí, con poca vacunación. Javier, volviendo al tema económico, sabemos que al dólar se lo está manteniendo tranquilo y así todo, el dólar blue sobre todo sufrió una disparada. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? A ver, lo que pasa que lo que hay que comprender es que no sube el dólar. En realidad lo que está pasando es que pierde poder el peso. Es decir, vos de cara al futuro, vos tenés un montón de elementos que hacen que la oferta de dinero en la economía va a ser más grande y la gente no quiere el peso. Consecuentemente eso genera un exceso de oferta de pesos que hace que el peso pierda valor y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es un precio más. O sea, y de hecho, que se te agrande la brecha significa que te está cayendo más todavía la demanda de dinero. O sea, y si vos a esto le sumás que Argentina fue expulsado de los mercados financieros porque pasar a la categoría de standalone es lo mismo que ser un paria, ¿sí? Es lo mismo, digamos, o sea, estamos más solos que Adán en el Día de la Madre. Bueno, en ese contexto la tasa de interés natural de Argentina es más alta y por lo tanto lo que eso, una de las cosas que genera es caída de actividad, caída de empleo, de hecho, caída si de salario real, caída de la demanda de dinero y por ende un salto en el tipo de cambio. Si haces la cuenta de tu salario dolarizado hace un par de años con respecto a este año, la pasás mal. La pasás pésimo. Ni te cuento si haces la cuenta o cómo vivías en 1998 o 1999. Tengo otra pregunta relacionada con la economía. Javier, mi intención es incomodarte, sos candidato ahora. No, pero está perfecto, digamos, o sea, que yo me enojé, No, ya sé. Pero te pregunto. Digo, yo te estoy contestando todas las preguntas, lo que pasa es que algunas requieren... Yo estoy en contra, no me gustan los cepos, no me gusta que me obliguen a ahorrar en determinada moneda. A mí tampoco me gusta que hagan eso, el Estado que intervenga en ese tipo de cosas. Ahora, habló con economistas del gobierno y dice, bueno, el dólar es un bien escaso, tenemos que poner un cepo porque no hay dólares. O sea, vos sos ministro de Economía, sacás los cepos, no tenés dólares, y la demanda se te viene encima y no tenés cómo satisfacerla. ¿Qué medidas hay que tomar transitorias? Bueno, ¿no? Porque lo ideal es no tenerlo, pero para llegar a eso. A ver, si casualmente, digamos, es un bien escaso, o sea, las retenciones lo que hace es achicarte más la oferta de dólares, porque los productores digamos,
de bienes exportables van a exportar menos porque están siendo castigados. Por lo tanto, o sea, que se ponga de acuerdo si es un bien escaso. Y si tenés desdoblamiento cambiario también, porque nadie va a blanquear dólares. Bueno, cuando vos regulás un precio, digamos, lo que generás es algún desequilibrio. Acá, digamos, poniendo un precio debajo del nivel de equilibrio, lo que vos generás es un exceso de demanda. Por definición se vuelve escaso. Si vos tuvieras el dólar libre, por definición no vas a tener brecha, ni vas a tener, digamos, exceso de demanda ni exceso de oferta, porque justamente es libre y va a encontrar su propio precio. Lo que pasa es que una de las cosas que sucede es que el argentino, digamos, desprecia, y con fundamento desprecia el peso, entonces no va a demandar pesos y va a tratar de demandar dólares. Y si además producís en cantidades monstruosas pesos y generás un desequilibrio monetario como el que tiene Argentina de 10-1, y sí, obvio se va a ir, pero digamos, de vuelta, pero el problema no es el peso, el problema es el dólar. Mirad el resto de los precios de la economía en dólares, a ver si está más cara o más barata. ¿A qué año nos tenemos que remontar para entender por qué nos volvimos adictos a ahorrar en dólares? Por lo que vos decís, porque nuestro peso cada vez vale menos, pero vos vas a Brasil con dólares y no te dan bolilla. Claro, porque tienen confianza en el real, supongo. No les interesa. Bueno, a ver, lo que tenés que comprender es lo siguiente. A ver, el punto es, acá había una frase emblemática de Lorenzo Sigot, que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Sí. Y si vos apostaste al dólar, ganaste siempre. O sea, digamos, nunca fue negocio quedarte con los pesos. O sea, y los cepos básicamente existen, que es una medida muy inmoral, que tiene que ver con forzarte a demandar pesos de manera más alta para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. O sea, es una aberración. O sea, entonces, ¿dolarizar la economía argentina es posible, Javier? ¿O es una salida? Bueno, de hecho yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Pero, bueno, digo, porque yo creo en la libertad. Pero eliminar el Banco Central y quedarte sin moneda. Tu propuesta es... Ecuador tiene una economía dolarizada, por ejemplo. Pero hay distintas formas de dolarizar. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ese sistema. Primero propongo reformar el sistema financiero. O sea, Argentina tiene lo que se llama un sistema de encaje fraccionario. Vos depositas una parte, el banco guarda una parte y el resto la presta. Yo estoy proponiendo primero hacer una reforma del sistema financiero, yendo a lo que se llama banca Simon. Hay un almacén de valor que vos dejás el dinero ahí y lo retirás cuando se te da la gana y pagás un fee. Y hay una banca de inversión donde se resetea todo en el mercado. O sea, vos que te gusta ganar tasa de interés, bancate el riesgo. O sea, el que le gusta el durazno se tiene que bancar la pelusa. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.